Amén. Nomás 2 personas. Amén. Bueno, pues vamos a dar gracias a Dios para dar comienzo a nuestra escuela dominical, orando. Padre Santo, Señor Todopoderoso, gracias, Señor, te damos una vez más, Señor, en este hermoso día, en esta hermosa mañana, por permitirnos estar aquí, Señor, reunidos para estudiar tu palabra, para lo cual, Señor, te pedimos que ilumines nuestras mentes, nuestros corazones, Señor. Abre, Señor, nuestro entendimiento, que podamos entender, comprender y sobre todo aplicar tu palabra a nuestras vidas, Señor. Bendice a todos los que ya están presentes, trae con bien a todos aquellos que se dirigen hacia este lugar, para que juntos podamos alabar y glorificar tu santo nombre por medio del estudio de tu palabra. Te pedimos esto y te damos las gracias. Amén, Señor. Amén. Pueden ocupar su lugar. Y pues hoy tenemos la sesión de preguntas y respuestas, que hasta se me había olvidado que era 1 de mayo. Pero si traen preguntas, comentarios, pues los podemos abordar en este día, que es dedicado para explicar quizás más en detalle algo que no se haya entendido durante la enseñanza de la palabra de Dios, durante las prédicas que se dan continuamente. Así es de que si hay algo que no está muy claro, pues lo podemos aclarar de alguna u otra manera en esta mañana. Amén. Ok. ¿Alguien trae una pregunta? Yo tengo una observación de algo que escuché. Amén. Del mandamiento, de los 10 mandamientos, un mandamiento que dice, ah, no llevarás el nombre del Señor en vano. No tomarás el No nombre. tomarás el nombre del Señor en vano. Y pues a través de los años he visto gente que, hasta cristianos, que escuchan una persona que diga, oh, Jesus, y dices, tú sabes que por lo que vas a ser juzgado. Pero hace poco escuché que en realidad ese mandamiento no quiere decir eso. El mandamiento dice, no cargarás el nombre de Dios en vano. O sea, cuando el nombre de Dios es puesto sobre uno no lo va a cargar en vano, sino que lo va a llevar en alto y lo va a respetar. Es lo que, no sé si usted tenga algo. Bueno, tomar el nombre de Dios en vano. Tomar el nombre de Dios en vano.
Tomar, pues no significa tomar, ¿verdad? Sino puede tener muchos significados, ¿verdad? Usar, ¿sí? Según la interpretación que se dice en el griego, que es cargar, Cargar. llevar. Ujú. Pero cuando usamos también es usar el nombre de Dios en vano, ¿sí? Ah, todo lo que sea, o sea, cuando nos referimos a Dios tenemos que hacerlo con honor y respeto, ¿sí? No vamos a usarlo a la ligera, ¿sí? Es no usar el nombre de Dios a la ligera. Por ejemplo, cuando alguien se golpea un dedo y dice, Jesús, lo que realmente están diciendo ahí, si no usaran la palabra, si no usaran Jesús, ¿qué usarían? ¿Eh? Una mala palabra, ¿no? O sea que solamente están sustituyendo una mala palabra por el nombre de Jesús. ¿Sí o no? Entonces, si lo comparamos bien, es como que estamos maldiciendo a Jesús por lo que nos pasó, porque nos machucamos, le estamos echando la culpa a Jesús y lo estamos culpando, ¿sí o no? Entonces, ¿sería una manera digna de nombrar el nombre de Dios en esa circunstancia? Pues no, ¿verdad? Porque es como si estuviésemos maldiciendo su nombre. También cuando decimos, oh my God, también fíjense cómo se utiliza, de qué forma se utiliza, y en vano, ¿saben qué es en vano? Sin propósito, ¿verdad? A la ligera y ahí se va, sin necesidad, ¿sí? Así que esas son traer el nombre de Dios, utilizar el nombre de Dios a la ligera, en vano, o sea, sin darle el honor y la gloria que se merece, ¿sí o no? Así que ustedes podemos juzgar ahí fácilmente. Cosas como esta, ¿verdad? Y yo me he dado cuenta que tanto hermanos como fuera de que no son hermanos, que no son cristianos, para todo, oh my God. Ujú. Entonces es ahí donde no está bien. Y buena pregunta que hizo el hermano, ¿verdad? Y como decía, observo a la gente, a los hermanos, que para todo, oh my God, oh my God. La están tomando el nombre de Dios en vano. No hay necesidad de, en lugar que dijeran, oh Dios mío, ayúdame, o mira, me descuidé, lo que sea, sino lo están tomando en vano. Se está nombrando el nombre de Dios en vano, En vano. ¿sí? Sin darle el lugar que se merece. Y muchas veces sustituyéndolo por una maldición, ¿sí? Así que yo creo que no necesitamos ser muy inteligentes para llegar a esa conclusión, ¿no? Sí, y meditándolo, es bueno, como ahorita en la escuela dominical, que hace uno preguntas porque no las entiende uno, y por eso, por ejemplo, hoy de cada mes preguntas y respuestas, y como decían, ¿verdad?, de que es buena pregunta esto para que podamos, a veces piensa uno y se pregunta uno, ¿estará bien como lo tomo, como pienso? Y yo vi cuando lo hizo la pregunta, me gustó la pregunta esta, porque para que no tomemos el nombre de Dios en vano, los que estamos ahorita oyendo, y nos sirva de aprendizaje para no tomar el nombre de Dios en vano.
Sí, no, Hay no, que no, usarlo, hay no, que usarlo cuando, por no ejemplo, porque el mundo lo usa de esa manera, nosotros tengamos que usarlo de esa manera. Y es como muchas de las cosas del mundo muchas veces se filtran en la iglesia. Por eso es que todo lo que, ¿se acuerdan la semana pasada? Todo lo que oímos, todo lo que vemos y todo lo que hacemos, tenemos que compararlo con la palabra de Dios. ¿Sí? Así que si oímos a una persona decir, oh my God, o oh Jesus, estamos escuchando eso, hay que compararlo si va conforme a lo que dice la palabra de Dios. Amén. ¿Y qué si usamos otras palabras como santo o como algo así, como que es, como eso también sería relacionado? Bueno, si se están refiriendo a Dios, sí. Pero si mencionan otras palabras, pues son otras palabras. Lo he escuchado El como, problema es cuando traemos a Dios en eso. Cuando nombramos el nombre de Dios ahí, ya sea Jesús o a Dios, ¿sí? En cosas vanas, ¿sí? Triviales. yo he escuchado como el pastor dice, oh, hay hermanos aquí que tal y tal y tal cosa, y luego como algo negativo, y luego la congregación dice, santo. Santo. Pues, ¿santo se está refiriendo a quién? ¿Quién es el único santo? bonito eso que tengas todo el tiempo el nombre de Dios en tu boca, en vez de hablar otra cosa. No es bonito decir, oh Dios, oh Dios. Eso, digo yo. Oh, claro, está bien, pero fíjense, hay ciertas cosas, recuerden que es la actitud y lo que está pasando. Tenemos que distinguir como dicen por ahí, no son las palabras, sino cómo utilizas las palabras. ¿Sí? Porque podemos saber que cuando alguien se golpea y menciona el nombre de Dios, ¿qué actitud es esa? Sí, es una actitud de enojo, de maldición o algo así, ¿no? Pero si las mencionamos en otra ocasión donde no estemos enojados, no estemos, ¿cómo se dice? Reclamando o en ese sentido, pues depende en qué sentido utilicemos la palabra, ¿sí o no? Las cosas de Dios. Ujú. Entonces, como dice la hermana, se trata, ¿verdad?, aquí de hablar las cosas de Dios, pues podemos mencionar al Señor. Sí, sí, es una expresión para darle honra y gloria a Dios, está bien, ¿sí? Depende de la actitud, gloria, gloria a Dios, ¿no? Cuando hacemos algo bien o ha pasado algo bien que es digno de que honre al Señor, pues decimos gloria a Dios, ¿no? En ese caso no estamos usando el nombre de Dios en vano porque estamos diciendo que lo que pasó da honra y gloria a Dios, ¿sí o no? O lo que se dice, ¿sí? Se dijo algo que honra y glorifica a Dios, pues decimos gloria a Dios. O sea, estamos de acuerdo con eso y glorificamos el nombre de Dios, ¿sí? Porque el nombre de Dios solamente debe ser mencionado para que Él sea glorificado. Amén. A la pregunta que dijo la hermana Rosa, dice que no sería mejor decir algo así, ¿verdad? Ay, santo Dios. ¿Verdad? Cuando algo pasa, en vez de decir, y lo que dijo, en vez de decir algo diferente. Y a veces, como creyentes, una observación que yo he visto es que a veces queremos reemplazar cosas, una cosa, digamos, del mundo para reemplazarlo con otra cosa. Es decir, en vez de decir una mala palabra, pues voy a decir santo Dios cuando algo pasa. Pero eso disminuye el valor del nombre de Dios, porque Sí. el nombre de Dios es algo de reverencia, es algo que se va a utilizar para, como ya lo está mencionando, para glorificar al Señor, para adorar al Señor, alabar al Señor. Cuando se utiliza para cosas tribales, te pegas o cualquier cosa, escuchas algo y dices, ay, santo, Dios guarde, ¿verdad?
ya estás disminuyendo el nombre de Dios, porque en eso no, nomás es una forma para responder sin sentido más bien. Entonces eso es mejor más estar callado, en mi opinión, en nomás pensar y decir, oh, wow, como así nomás, oh, wow, en vez de utilizar a Dios. Sí, eso ha sucedido no solamente hoy pronto, sino a través de la historia. Si ustedes se fijan, las fechas de los días festivos, antes eran días paganos, ¿sí? Pero el cristianismo los convirtió, ¿verdad? Para que se celebraran, pero sin el, ¿cómo se? Sin el historial pagano que tienen, ¿sí? Como la Navidad. Todos sabemos que Jesús pues no nació en el día que se celebra la Navidad, ¿verdad? El día de Halloween, por ejemplo, o todas esas fiestas, ¿verdad? Eran fiestas paganas que se acomodaron al cristianismo, ¿sí? Por eso hay algunos que, por ejemplo, los testigos de Jehová dicen, nosotros no queremos celebrar ninguna fiesta, ¿verdad? Porque todos tus antecedentes son paganos, ¿sí? Y porque se sustituyeron esas fiestas por ahora cristianas, ¿verdad? Pero, pues, como en ese caso, alguien dijo, bueno, pues en lugar de estar celebrando esas fiestas paganas, pues hagamos una conmemoración cristiana y celebremos y démosle honra y gloria a Dios, ¿sí? Pero también, como dicen los hermanos, como escuchamos al mundo que usa el nombre de Dios muy a la ligera, pues también nosotros, en lugar de mencionar una mala palabra, pues mencionamos, pero no, estamos reduciendo el nombre de Dios, estamos no dándole el honor y la gloria que se merece. Mis hijos hasta me arremedan porque yo toco Jesús y todos hasta así Jesús, dijo mi mamá, a Jesús. Por eso digo a veces. Así que seamos conscientes de eso solamente. ¿Ok? Amén. Y lo podemos mencionar siempre y cuando dé honra y gloria a Dios. ¿Sí? Amén. ¿Alguien más tiene un comentario sobre eso? Por ejemplo, yo el viernes mi máquina la estaba usando y el mofle estaba pues caliente el mofle. En un descuido puse mi mano sobre el mofle y dije, ¡ay, Dios mío! Entonces debemos de saber cuándo es cuando usamos el nombre de Dios en dolor, en accidente y otra vez en mi trabajo. Yo limpiaba y luego venía la ardilla y me hacía otra vez un cochinero. Entonces agarré el requi y lo aventé y el requi cayó sobre un carro de lujo. Y cuando lo vi que iba el requi sobre el carro, dije, ¡oh, Dios mío! Pues no le hice daño al carro, me libré. Entonces digo, uno debemos de saber cuándo usamos el nombre de Dios. Cuando se nombren pidiendo protección. ¿Sí? Bueno. Debemos considerar, recuerden que debemos ver con qué actitud lo hacemos, ¿sí? ¿Con qué actitud lo hacemos? Porque podemos decir las mismas palabras en una actitud de enojo, como las mismas palabras que en una actitud de petición, ¿sí? Depende cómo utilicemos las palabras, ¿sí? Creo que una área gris, y lo que yo he escuchado muy seguido, es como en tiempos de asusto, de miedo. Y ese caso del hermano también es un momento de asusto. Entonces, técnicamente está diciendo, oh, pues le pedí porque tenía miedo o salió porque pensé que algo había pasado. Son dos cosas diferentes también. Entonces, uno tiene que darse cuenta. También el miedo cae en esa categoría. Para mi perspectiva, cae en el mismo que si ves algo malo, te pegas o algo. Usarlo trivialmente. Si tú piensas, pues, estás viendo algo desarrollarse, hay peligro, y tú dices, Señor, ayúdanos. Entonces, es muy diferente que tú sobriamente estás pidiéndole al Señor a que algo pasa y de instinto nomás dices, ¡ay, Dios santo! Así, o guarde,
es muy diferente eso. Porque uno, básicamente, uno tiene que estar sobrio y pendiente de qué lo está usando, cómo lo está usando y cuándo lo está usando. Y si no está pensando y nomás lo está diciendo por hábito, entonces eso también es muy diferente. Sí, si se convierte en un hábito, pues sí, ya es usar el nombre muy en vano, ¿sí? Muy a la trivialidad. Estamos reduciendo su nombre. Amén. Ok. ¿Alguien más? Así que, ¿cuál es la conclusión de eso? No usar el nombre de Dios en vano. Claramente lo dice, ¿no? No tomar el nombre de Dios en vano. Creo que también el hermano estaba diciendo que cuando nos convertimos, ¿Cuándo qué? when we convert, Ujú. que ahora somos representantes del nombre de Dios y tenemos que vivir de tal manera. Entonces no solamente son las palabras, oh, Dios. También las acciones. Ajá. Ujú. La actitud, comportamiento, ¿eh? Debemos reflejar algo que nos parecemos a nuestro Padre, ¿no? Porque si no reflejamos algo de Él, pueden decir, tú no eres hijo de Él, ¿sí? Lo mismo que sucede físicamente, ¿no? Cuando un hijo no se parece a su papá, vamos a decir, aquí hay algo extraño, ¿no? Puede ser, oh, pues no es Hernández, porque no se está comportando. De la misma manera, en el modo de vivir, en el modo de hablar, en el modo de comportarse, debe ser un reflejo del carácter de Dios, ¿sí? Amén. ¿Alguien más tiene otra pregunta? Tengo otra pregunta sobre los días festivos y si tiene algo de malo celebrar cumpleaños. Si tiene algo de malo celebrar cumpleaños, pues no, o sea, se está celebrando, se está dando gracias a Dios por un año más de vida que nos ha permitido, ¿sí? Y es una celebración, ¿sí? Y comemos pastel. Y comemos pastel. Aunque algunos piensan que se le da mucha honra al hombre, ¿verdad? Pero depende también la actitud, ¿sí? Por ejemplo, los testigos de Jehová no celebran eso porque creo que en el cumpleaños de Nerón, cuando se celebró, ¿verdad? Y la manera en que se celebró, dice, no, o sea, pero pues ese fue en el caso de él, ¿verdad? Pero no quiere decir que todos los cumpleaños se celebren de esa manera o con esa actitud, ¿me entienden? Yo tengo una testiga de Jehová a mi lado allí con nosotros en muchos cumpleaños y le da arroz y comida a Gloria y se la come. Ajá. Así que, pero eso no lo celebran, pero sí se comen la comida. Se hacen partícipes, ¿no? Ya son partícipes. Lo mismo. Sí, ellos no celebran porque dicen, oh, en el tiempo de enero dice que le pidió la esposa la cabeza de Juan el Bautista. Ujú. Entonces dice, ese cumpleaños, uno de los únicos cumpleaños de la Biblia fue un asesinato, lo mataron, entonces nosotros no celebramos. Mi amigo dice, yo digo, ¿qué tiene que ver con...? Bueno, eso fue lo que sucedió en ese día, pero la actitud y la manera en que se celebre ahora el cumpleaños de alguien, pues es diferente, ¿sí? Además, celebramos dando honra y gloria a Dios por un año más de vida que nos ha concedido, ¿sí? Y todo el festejo, toda la celebración debe de ser para darle honra y gloria por lo que Él hizo en nuestra vida, ¿sí? Si lo hacemos de esa actitud, pues, ¿dónde está el mal? Claro que si lo celebramos de otras maneras, pues también, ¿sí? Así que depende cómo se ha celebrado.
Y como en el mundo pues se celebra un cumpleaños y ustedes saben lo que sucede muchas veces ahí, borrachería, peleas, disensiones y eso pues por eso algunos tienen razón, dicen no, pues no. Pero depende de la actitud con que se celebre, ¿sí? No todas las celebraciones, depende de las personas que están celebrando, de la actitud de las personas que celebran tal ocasión, ¿no? Amén. Y recuerden que esas cosas, pues la Biblia no nos dice que debemos y no nos dice que no debemos. Específicamente no nos indica ni una ni otra manera, así que sería algo que cae dentro de ¿qué? Del área gris. Y en el área gris, ¿qué debemos de hacer? Que lo que hagamos sea sin ofender a alguien más, ¿sí? Y si hacemos algo que no está, que la Biblia no nos dice que debemos de hacer o no de hacer, y si lo hacemos, siempre pensemos en el prójimo. Amén. En ese caso, porque ahorita estaba pensando, ¿se consideraría una contradicción que, digamos, por ejemplo, aquí para Navidad en la iglesia, no ponemos un árbol, no ponemos así, ¿verdad? Regalos, cosas así, no decoramos, pero en nuestros propios hogares, digamos, ponemos un árbol, decoramos, compramos regalos. Eso estamos, ¿es correcto hacer eso de que en la iglesia, lo que no se hace en la iglesia, si lo hacemos en la casa, estamos contradiciendo? ¿O es lo que en la iglesia vamos a respetar, que sabemos que hay diferentes niveles de madurez en la iglesia y para no ofender al hermano no vamos a hacer eso, pero en nuestro propio corazón decimos, pues no es malo, entonces en mi hogar pues yo voy a hacer eso? ¿O cómo funciona eso? Sí, yo creo que sería ese, porque tal vez si se hace aquí en la iglesia algunos se ofenderían, ¿sí? Quizás porque algunos tienen el sentido que le den, por ejemplo, al árbol, ¿sí? O el hecho de darse regalos, pero pues alguien que dice yo estoy celebrando la Navidad de esta manera en mi casa, pues es diferente, ¿no? Que cuando se hace en público. Pero si alguien en la familia se ofende por eso, ¿qué debemos de hacer así? ¿Sabes qué? De ese tiempo no venga. No te me aparezcas por aquí. Bueno, ahí tenemos que considerar, ¿no? No sé si ya se respondió, pero eso, pero ya nos lleva a otro tema y es muy importante, creo. Y, perdón, mismo tema, pero ¿cómo procedemos si hay alguien en la familia o hay personas en nuestras familias que, pues sí, uno quiere que estén ahí, pero se ofenden por todo? ¿Cómo nos conducimos en ese aspecto? Nosotros no vamos a limitar, nosotros somos llamados a limitarnos por completo en todo aspecto para no ofender ninguna gota de esa persona, o hay cosas donde nosotros vamos a actuar conforme a la conciencia propia, como dice Pablo, y aún si se ofenden, pero ves que la Biblia dice que es el caso de que el hermano o la hermana peque, si estás ofendiendo. Entonces, ¿cómo funciona ahí? ¿O cuáles son los límites? ¿Hasta qué lugar? Porque hay mucha familia que se ofende por todo. Bueno, mire, si nuestros familiares no son creyentes en Cristo, y si los ofendemos, digamos, en cuanto a eso, recuerden que el apóstol Pablo nos enseña en 1 Corintios también, ¿verdad? De que si somos invitados a la casa de alguien y vamos dos creyentes, o van dos creyentes, uno maduro y uno inmaduro, ¿sí? Y en el caso de Corintio, ¿verdad? Que muchos salieron de religiones paganas donde se ofrendaba la comida a los dioses, ¿verdad?
Y si ¿cómo se le llama a la persona que invita? El anfitrión, ¿verdad? Dice, esta carne pues la compré de la carnicería de atrás del templo donde se ofreció a los dioses. Entonces el cristiano maduro dice, no hay ningún problema, me lo puedo comer. Pero el inmaduro va a decir, oh no, porque va a pensar lo que hacía en los cultos que llevaba a cabo a sus dioses paganos y va a decir, oh no, yo no puedo comer eso. ¿Sí? ¿Qué hacemos ahí? Dice Pablo, no comemos. Ahí es preferible ofender ¿a quién? Al anfitrión que al creyente inmaduro. ¿Sí? Así que, claro, el creyente inmaduro no se va a quedar inmaduro todo el tiempo, porque también es nuestra responsabilidad, ¿qué? Enseñarle. ¿Se acuerdan de Priscila y Aquila cuando corrigieron a quién? ¿A quién corrigieron? A un gran predicador. ¿Quién era? Apolos, ¿se acuerdan? Y Apolos recibió el mensaje y cambió su manera de predicar el mensaje, ¿sí? Así que el inmaduro no tiene que quedarse inmaduro toda la vida. Tenemos que enseñarle, ¿sí? Ayudarle a que comprenda lo que no ha comprendido, a que entienda su libertad en Cristo, ¿sí? A que sepa distinguir en aquellas cosas en las cuales la Biblia no nos dice que no debemos de hacerla o que sí debemos de hacer, ¿sí? O sea, lo blanco y lo negro, eso no lo podemos cambiar, ¿sí? Eso ya está fácil de entender, en otras palabras, ¿no? Pero lo que cae en un área gris, ahí debemos de usar nuestro entendimiento, ¿sí? Y Pablo nos dice que siempre nos hagamos al lado del amor y el no ofender a los demás, ¿sí? Así que en este caso de qué hacemos con nuestros familiares que se pueden ofender, ¿sí? Bueno, pues hay que hablar con ellos, hay que decirles por qué lo estamos haciendo y en qué actitud se está haciendo, ¿sí? De manera que puedan comprenderlo. Y claro, hay que usar la palabra de Dios siempre para mostrarles que la Biblia no dice que no debemos de hacerlo, pero tampoco dice que debemos de hacerlo. Y precisamente podemos ir a esos pasajes, Romanos, y ya sé que Romanos también tocó el tema de las preferencias en cuanto a no juzgar a los hermanos fuertes, que los hermanos fuertes no juzguen a los hermanos débiles y que los hermanos débiles no juzguen a los fuertes, ¿sí? Y esas cosas ahí, Pablo no está hablando de juzgar actividades que son pecaminosas, sino son actividades preferenciales o tradiciones, ¿sí? Que muchas veces hay algunas tradiciones que son malas, hay otras que no son, que son buenas, o sea, ¿cómo las distinguimos? ¿Sí? Ahí debemos de usar nuestro discernimiento. Amén. Así que si los familiares año tras año se ofenden por lo mismo es porque no estamos haciendo nuestro trabajo. ¿O sí? Porque a veces hay familia, pues, cristianos, pero muy religiosos que a veces creen que hacer cosas que para uno es normal, como que dicen como, oh, esto está quitando de la gloria de Dios. Entonces, Sí, es que hay que distinguir entre el cristianismo verdadero y y la religión.
Porque un religioso no es lo mismo que un creyente, ¿sí? Hay personas que son muy religiosas. Y una persona que es muy religiosa piensa que para entrar al reino de Dios tiene que hacer ciertas cosas y no hacer otras cosas. Y en eso se basa la religión. Sí, la religión falsa. En el esfuerzo humano. Así que se hacen como los fariseos, ¿no? Ven una cruz ahí y, no tienes que tener imágenes, ¿no? O sea, porque para ellos es muy importante lo que hacen o no hacen, porque de esa manera es que van a entrar al reino de Dios o no. ¿Sí? Entonces hay gente muy religiosa. Pero el cristianismo no depende, verdadero, no depende de eso, ¿sí? ¿Verdad que no? ¿De qué depende? Depende de lo que hizo Cristo, no nosotros, de lo que Cristo hizo por nosotros, ¿sí? Nosotros no estamos poniendo nuestra confianza en lo que hacemos o no hacemos, o lo que decimos o no decimos, sino en lo que Cristo hizo por nosotros, ¿sí? Y en eso basamos nuestra fe. Nuestra fe está basada en lo que Él hizo, porque nadie puede entrar al reino de Dios si no cree en el sacrificio que Jesús hizo en la cruz, ¿sí? Pero si creemos que nosotros por algún medio, por alguna actividad, por algo que tenemos que hacer o no tenemos que hacer, vamos a entrar al reino de Dios, entonces no hemos entendido el Evangelio. Y tenemos que explicarle a esas personas que son religiosas, entre ellas nuestros familiares, ¿sí? Si tú tienes su religión, yo tengo una relación con Cristo. Y es una gran diferencia, ¿sí? Por eso el que es religioso dice, pues yo me voy a salvar porque hago esto o hago aquello, mi fe, mi confianza está en mi comportamiento. No, o en las obras, ¿sí? Pero ¿qué dice la palabra de Dios? ¿Por las obras qué? No es por obras, ¿sí? La salvación no es por obras para que nadie se ¿qué? Gloríe, ¿sí? Porque realmente el que dice, es que yo, miren, me mantengo perfecto, soy santo, no hago esto y no digo esto, ¿se está qué? Gloriando y le está robando la gloria ¿a quién? A Dios, ¿sí? Entonces, tenemos que distinguir entre el cristianismo y la religión, alguien que es cristiano y alguien que es religioso. ¿Sí? Es muy común, y yo he escuchado gente decir, me han dicho a mí, como alguien está haciendo algo, lo que se considera un pecado, ¿verdad? Alguien comete un pecado, o se enoja, o se molesta, y lo piensa y dice, yo he escuchado, dice, si Cristo llegara hoy, ¿tú crees que fueras al cielo? Y yo digo, sí, y dije, eso no tiene nada que yo no cumplí en cierta forma hoy, no tiene que ver que Dios me ve y que fallé hoy y me dice, ya no más para ti. Dije, los salmos dicen que del oriente al occidente, tanto así Dios nos ha perdonado. Dice, todas las cosas Él ha borrado, presente, pasado, futuro. Entonces, yo como creyente voy a crecer en la santificación, pero porque fallé hoy, no ya determina. No voy a entrar, sí, Entonces, si yo estoy pensando en ese pensamiento, ¿en cuál Dios estoy creyendo? Si no creo que el Dios de gracia me está manteniendo, aun cuando caigo, Él es el que levanta al caído. El que falla, aún Él lo levanta. Entonces, si yo estoy pensando en que porque yo fallé hoy, no voy a llegar, ¿en quién estoy dependiendo? En mí mismo. Y de la misma forma también se encuentra el problema con, ¿cómo se llama? Eso me pasó. Pero sí, ese es el punto, que mucha gente depende, otra persona, una vez escuché, dice, yo antes, hace como 3 años, yo no estaba caminando bien y yo no pensaba que iba a ir al cielo.
pero ahorita ya me siento mejor, ahorita ya estoy caminando más mejor. Entonces, pues, ¿de quién depende la salvación ahí? Depende de Dios y su gracia y su favor inmerecido y que Él nos ve aún. ¿Qué dice la palabra? Dice, Él recuerda que somos polvo. Él sabe nuestra condición, Él sabe que somos débiles, que día y noche fallamos, caemos, levantamos y estamos caminando y caemos otra vez. Y el Señor conoce nuestra condición. Dice que aunque nosotros somos infieles, Él permanece fiel. Y como que hay mucho, mucho para aprender, mucho que desafortunadamente cuando uno está muy aferrado al cristianismo religioso, no entienden lo que es la Biblia, no entienden la gracia de Dios, no entienden lo que es la misericordia y el proceso de la salvación. Ellos creen que día tras día, dependiendo de lo que yo estoy haciendo, va a determinar que si voy a llegar o no. Pero Dios desde hace antes ya ha determinado y Él nos salvó y nosotros venimos a Él, aunque fallemos. Y es muy difícil para comprender eso. Pero aunque fallemos de vez en cuando, que es todos los días pecamos. Bueno, la base debe de partir de un buen entendimiento del Evangelio. Cuando no tenemos eso, que es lo principal, no vamos a tener lo demás, ¿sí? O sea, si el fundamento no está bien puesto, ¿qué pasa? ¿Qué dijo Jesús? Compraré a un hombre, ¿verdad? Que construyó su casa sobre ¿qué? La roca, y otro que construyó su casa sobre ¿qué? La arena, ¿sí? Cuando vienen los vientos, el ímpetu de las aguas y los vientos, ¿cuál casa se va a caer? El de la arena. Ahora la casa se compara ¿a qué? La casa es comparada a la vida del creyente. ¿En qué fundamos nuestra fe? ¿En qué estamos fundando nuestra vida? ¿La fundamos sobre la arena? ¿Sobre la religiosidad? ¿O sobre la roca que es Cristo? ¿Sí? Sí, así que si no tenemos un buen entendimiento sobre el Evangelio, que es el fundamento de nuestra fe, ¿sí? Estamos construyendo ¿qué? Sobre la arena. ¿Sí o no? Y por eso todas aquellas personas que no tengan un claro entendimiento del Evangelio, están construyendo sobre la arena. Amén. ¿Cuáles son los efectos o la consecuencia de construir sobre la arena? Eso, precisamente, que mientras me porto bien, Dios me ama. Pero si hago algo malo, ya Dios no me ama. Y que ya perdí la salvación. ¿Sí? Eso es estar construyendo sobre la arena. ¿Sí? Porque la casa se está tambaleando, ¿sí? Viene un aire y la casa está así como las palmas, ¿no? La casa se hace y en veces se puede caer, hasta se cae, ¿no? Pero la casa que está firme sobre la roca, viene el aire y no le hace nada. Pero todo aquello que nos trae desconfianza, o sea, tenemos temor de vivir la vida porque podemos cometer un error y ya perdimos el reino de Dios, ¿sí? Pero no. La salvación no depende de lo que hacemos o no hacemos, ¿sí? Depende de lo que Cristo hizo. Porque la salvación es ¿de quién? De Dios. Sí, la salvación es de Dios, no es de nosotros. Es un regalo que Él nos dio. ¿Sí? Cuando nosotros damos un regalo a alguien, lo damos porque nos nace a darle el regalo, ¿sí? La persona solamente tiene que recibirlo o rechazar, porque lo puede rechazar, ¿sí o no? Así que si recibimos el regalo, ¿por qué se lo vamos a quitar? Si ya se lo dimos. Así que si Dios nos dio el regalo de la salvación, ¿ustedes creen que nos lo va a quitar?
¿Ustedes creen que porque hagamos enojar a Dios va a decir, ya no te quiero, o sea, revuélveme la salvación? ¿Sí? Porque podemos ser hijos obedientes y desobedientes, pero el hecho de que seamos hijos obedientes o desobedientes, nuestro Padre nos sigue amando igual. ¿Sí o no? ¿Sí o no? Se tiene que aclarar que cuando dice que somos desobedientes, no está hablando de que nosotros podemos disfrutar el pecado tampoco. Tenemos también. que aclarar eso porque muchos siempre malinterpretan eso. Eso no estamos diciendo. Sí, o sea, cuando estamos en Cristo no estamos en libertad, no estamos en libertad también. O sea, no tomemos la libertad como libertad, ¿cómo se dice? Libertinaje, ¿sí? Sino que tenemos, en Cristo somos libres, ¿sí? ¿Libres de qué? Del pecado. ¿Y libres de qué? De la ley, ¿sí? Somos libres de la ley, porque ya como hijos de Dios no necesitamos ahí una lista de qué hacer y no hacer. ¿O sí? Ya no. Nomás por eso Jesús redujo los 10 mandamientos en 2. Dice, amarás al Señor tu Dios sobre todas las cosas y al prójimo como a ti mismo. Y en esto se resume ¿qué? Toda la ley y los profetas. ¿Sí? Que indica toda la ley. ¿Por qué? Porque si amamos verdaderamente a Dios, no vamos a amar a nadie ni a nada más que a Él. ¿Eh? Y si amamos al prójimo como a nosotros mismos, no lo vamos a robar, no vamos a querer matarlo, no vamos a hacer nada malo en contra de ese hermano o del prójimo. Amén. Al contrario, vamos a buscar cómo le ayudamos, ¿sí? Así que no necesitamos una lista de qué hacer y no hacer, si mantenemos solamente esos 2 mandamientos, que son los que deben regir nuestra vida cristiana. Amén. Creo que tenemos que entender que todas las analogías y las comparaciones que hacemos no expresan la magnitud y el poder de Dios, porque obviamente un regalo, esa analogía es para enseñar que no, cuando nosotros regalamos algo no es porque la otra persona nos pagó o porque la otra persona hizo algo, sino en este caso sería un premio o sería un saldo. Uh-huh. Pero también muchos dicen, no, pero yo puedo perder el regalo que alguien me da. Pero eso es ya ver las cosas en términos humanos. Entonces tenemos que entender que este regalo es de Dios y Dios es el que lo mantiene y nadie es más fuerte que Dios. Uh-huh. Sí, o sea, todas las analogías quedan cortas, ¿verdad? Pero es podemos explicar podemos entender hasta cierto límites, ¿verdad? Y aún, pues, muchos también usan como Abraham, que es el padre de la fe, y dicen, mira, Abraham tuvo fe y él fue fiel, Noé fue fiel, y es verdad que fueron fieles. Pero también fallaron, si ustedes se fijan. Pero vamos allá, son nombrados hombres de fe, y podemos ir por toda la lista de los hombres de fe, y Hebreos 11, y los hombres de fe, y ves que huían cuando llegaba la prueba, o es decir, iban en contra de lo que Dios les decía, pero porque son llamados hombres de la fe, porque ellos tenían la certeza de que iba a llegar la promesa de la salvación un día. Entonces, muchos usan eso diciendo como, mira, ellos fueron fieles y por esa razón llegaron al cielo. Pero Pablo lo aclara en Romanos 4.1, y eso es muy importante entender. Romanos 4.1 dice, ¿qué pues diremos que halló Abraham, nuestro padre según la carne? Porque si Abraham fue justificado por las obras, es decir, mira, Abraham fue de fe. Él fue salvado por sus obras, por su fe. Pero dice, porque Abraham fue justificado por las obras, tiene de qué gloriarse, pero no para con Dios. Porque, ¿qué dice la Escritura? Creyó Abraham a Dios y le fue contado por justicia. Pero al que obra, no se le cuenta el salario como gracia, sino como deuda. Mas al que no obra, no hace bueno ni malo.
al que no obra, sino cree en aquel que justifica al impío, su fe le es contado por justicia. ¿Sí? Ellos fueron fieles en poner su confianza en la promesa que Dios les hizo. ¿Sí? Porque tanto Abraham como David, como Noé, como Pablo, como Pedro, ¿verdad? Todos fallaron, todos pecaron, ¿sí? Mas sin embargo su confianza no estaba en lo que hacían o decían, ¿verdad? Sino su confianza estaba en que el sacrificio de Jesús pagó por todos esos pecados, ¿sí? No solamente los que cometieron y que están escritos aquí, sino todos los que hicieron y que no se quedaron escritos. Amén. Así que tener el correcto entendimiento del Evangelio es lo que nos permite construir sobre la roca, ¿sí? Así que cuando viene el enemigo y nos dice, ya, pero recuerden, tenemos que ponernos el armamento, ¿sí? La armadura de Dios para protegernos de esas cosas. Porque Satanás siempre va a venir a tirarnos lanzas de fuego, ¿no? Para minorar nuestra fe. Y tenemos que cubrir nuestra cabeza, nuestro pecho, nuestros pies, porque por cualquier parte puede entrar el ataque, ¿sí? ¿Amén? ¿Alguien más? Sí, la vida de alguien que está fundado en la arena es como la duda y que piensa que es por sus obras. ¿Cómo es la vida de alguien que sí está fundado en Cristo? ¿Cuál es la diferencia que se ve en la vida de esa persona? Bueno, la diferencia es, por ejemplo, las pruebas. Porque las pruebas ¿son qué? ¿Son qué? Pruebas. ¿Para qué son las pruebas? Para probar, ¿sí? Cuando alguien nos da un metal que parece oro, ¿verdad? Pero decimos, parece oro, pero no estoy seguro si sea oro. ¿Qué tenemos que hacer para ver si en realidad es oro? Tenemos que hacerle unas pruebas, ¿no? Y si pasa las pruebas, ¿qué decimos? Es oro, ¿sí? Lo mismo, el creyente va a pasar para saber si un creyente es un verdadero creyente, ¿qué se necesita? Va a pasar por pruebas, ¿sí? Va a ser probado. Todo creyente es probado, ¿sí? Van a venir las pruebas. Y si las pruebas lo hacen alejarse de la fe, es que no era oro, ¿sí? Parecía oro, pero no era. ¿Amén? He visto que también los religiosos pasan por una prueba y se aferran más a la religión. Sí, hay religiosos muy, ¿cómo se dice? Muy valientes. ¿Cómo dicen ahí? De hueso colorado, ¿no? Pero recuerden que es la confesión. ¿En qué están poniendo su fe? ¿Sí? ¿Cuál es la prueba de su fe? ¿Sí? Porque alguien puede tener mucha fe en la Virgen María, en la Virgen Guadalupe, ¿sí? Pero ¿es una fe correcta? ¿Es una fe que los va a salvar? ¿No, verdad? Así es de que, aunque pueden ser muy aferrados, ¿sí?
muy aferrados a lo que creen. Pero eso no indica que eso les va a dar su salvación, porque están poniendo su fe en algo que no les puede dar la salvación, o en alguien. Yo he aprendido que Además, la palabra de Dios dice, ¿los conocerás por qué? Por sus frutos. ¿Sí? ¿Y cuáles son los frutos? ¿Eh? ¿Qué dice Gálatas? Si ya se nos olvidó. Paz, benignidad, bondad, ¿Cuáles son los frutos? A ver. Sin miedo. aquí está. ¿Qué dice Gálatas 5:22? Más el fruto del Espíritu es ¿qué? Amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. ¿Sí? Así que esas características distinguen a un verdadero creyente, ¿sí? De un falso creyente, ¿sí? Amén. Porque yo conocí muchos religiosos que tienen eso, pero la fe no, la fe es muy débil, pero pueden cumplirlo, entonces ahí cómo se distingue. Porque hay personas muy religiosas que sí, lo que acaba de leer, yo digo, wow, ya esas personas religiosas son, básicamente puedo decir, oh, pues cumplen todo eso, pero la fe básicamente está puesta en ellos y no en Cristo. Sí, su fe está puesta en algo o en alguien que no es Cristo. Y pueda que crean en Cristo, ¿sí? Porque dicen yo creo, hay católicos que dicen yo creo en Cristo, ¿sí? Solamente en Cristo. ¿Sí? Así que ¿cómo podemos saber? Bueno, hay personas que creen en Cristo, pero no creen en el sacrificio que Cristo hizo para el perdón de sus pecados. ¿Sí? Aunque dicen que Cristo murió por sus pecados, y todo el mundo sabe eso, pero ¿quiénes lo comprenden realmente como se debe de comprender? ¿Sí? Lo comprenden como esa deuda que teníamos para con Dios y que Cristo pagó nuestra deuda y por lo tanto ya no tenemos deuda para con Dios. Porque su vida no refleja eso, ¿sí? Porque siempre son religiosos, ¿sí? Siempre están manteniéndose haciendo aquellas cosas que aparentemente reflejan el cristianismo, ¿sí? Y son muy religiosos en eso, de guardar esas cosas. Y eso no quiere decir que nosotros como creyentes no debamos de ser cuidadosos también, o sea, no debemos ser creyentes así, bueno, de todos modos, Cristo me perdonó, ¿sí? Entrar al libertinaje, pero la distinción es en lo que ellos están poniendo su confianza verdadera, ¿sí? Porque pueden decir que creen en Cristo, es más, muchos creen en Dios, pero no le creen a Dios, que es una gran diferencia, ¿sí? Muchos dicen, yo creo en Dios, pero ¿saben qué? No creen lo que dice este libro,
Así que ahí se distinguen también esos que dicen, no, yo creo en Dios, tengo mucha fe en mi Diosito, ¿sí? Cuando vean alguien que dice, yo creo en mi Diosito, no está creyendo en el Dios verdadero, porque tiene un Diosito así, ¿eh? Y eso, si les hablan de la Biblia, ya no quieren oír nada, ¿sí? Entonces ahí está la contradicción. Porque una cosa es creer en Dios y otra cosa es creerle a Dios. Y si no le creemos a Dios, pues ¿de qué sirve que digamos que creemos? Pueden creer en un Dios, pero no en el Dios verdadero. Amén. Recuerden que si creemos en un Dios, recuerden que es idolatría creer en un Dios si no creemos en el Dios verdadero. Por ejemplo, si creemos que Dios es un ogro, ¿verdad? Que nomás está ahí con el látigo. Haces algo malo y cuidado, ahí viene el látigo. ¿Sí? Eso es idolatría. ¿Por qué? Porque estamos creyendo en un Dios que no es el Dios que nos enseña las Escrituras. Cualquier falsedad acerca de Dios, y si creemos en eso, somos idólatras, porque estamos creyendo en otro Dios, no en el Dios verdadero. Por eso es importante que sepamos a cuál Dios estamos adorando, ¿sí? Y tenemos que estar bien seguros, ¿sí? No debemos de adorar a un Dios de nuestra opinión, porque en eso está basado todas las religiones. Debemos amar a un Dios que no se base en la opinión que nosotros tengamos, sino en la opinión que nos dice la Escritura. Porque de otra forma pasamos a ser ¿qué? Idólatras. Hay muchos que creen en Jesús y según adoran a Jesús, pero dicen que Jesús no es Dios. Esos son idólatras, están creyendo en un Jesús, pero no en el verdadero Jesús. Y si creen en otro Jesús, ese otro Jesús no tiene el poder para salvarlos. No importa cuántas veces mencionen el nombre de Jesús, porque si están creyendo que Jesús no es Dios, de nada sirve. ¿Sí? Tenemos que creer en el Jesús verdadero, en el que nos describe y nos dice exactamente la Biblia. Y si no creemos de esa manera, ya no estamos creyendo en el verdadero Jesús y por lo tanto nuestra fe es vana. Amén. Como hay algunos, inclusive algunos que piensan que Jesús no resucitó. ¿Sí? Entonces, pero creen en Jesús, pero creen en un Jesús que no resucitó. ¿Ustedes creen que ese Jesús en el que están creyendo los va a salvar? No. Amén. Yo he aprendido que la religión, las personas religiosas están bien ciegos a su religión. Es decir, que tú lo puedes decir a una persona religiosa, eres muy religioso. No, yo no soy religioso. Yo no soy religioso. Pero todas las acciones en los evangelios, la batalla más grande, no batalla, pero con lo que Cristo siempre trataba en los evangelios, era con los religiosos. No era con lo de libertinaje. Sabemos que los de libertinaje quizás ni son creyentes, pero es en la religiosidad donde hay más confusión porque uno cree que está adorando al Dios verdadero o que está adorando a Dios de la forma adecuada. Cuando la palabra y Cristo más lo explica y da los detalles, dice por fuera se ven limpios, se ven como vasos limpios, pero por dentro... Tumbas blanqueadas, dice sí, Jesús. Y uno puede identificar las iglesias religiosas, lugares religiosos, y especialmente cristianos que se caen bajo esa categoría de religión. Todo les ofende, se pintan desafortunadamente santos, pero luego detrás escuchas todo lo que está pasando y dices, algo está muy mal aquí. Y detrás de todo hay mucho pecado escondido. Pero por la religión
aún en todas esas circunstancias, todo se esconde, todo se guarda, nadie puede hablar nada porque tenemos que parecernos santos. Y eso ya causa debilidad en la iglesia. Sí, o sea, Jesús siempre confrontó a los religiosos, ¿sí? No los pecadores venían a él fácilmente. Los que no venían a él eran los religiosos. Precisamente, fíjense, su religión les impidió venir a Jesús. Y lamentablemente todos los religiosos siempre ponen su confianza en su iglesia, en su pastor, en sus creencias, en todo eso, menos en Cristo. ¿Sí? Pelean a capa de espada por su pastor, pelean a capa de espada por su iglesia o por su movimiento, lo que sea, pero no por Cristo. Yo sugiero que como iglesia todos leamos Gálatas 5 y en su tiempo libre lean Gálatas 5. Gálatas 5 detalla lo que es religiosidad, detalla lo que es libertinaje y detalla que la salvación ni es de libertinaje ni de religiosidad. Incluso lo que está diciendo, dice a medias del capítulo 5, dice, hay muchos que enseñan, dice, pero no para gloria de Dios, sino para gloria propia, para persuadirlos que al que están defendiendo, en fin, no es Dios, están defendiendo a sus líderes. Y eso es lo que es la religiosidad. Y Gálatas 5 detalla todo lo que es eso. Detalla que la gente tiene más reverencia por sus pastores, por la iglesia, por el templo, ¿verdad? Que se ve bien bonito, pero la vida es completamente una vida amarga, una vida Y que que no tiene... vengan vestidos como es. Tienen que tener cierta vestimenta, ¿verdad? Cierto protocolo para todo, ¿sí? Protocolo para esto, protocolo para aquello, protocolo, o sea, bien estrictos, bien así, ¿sí? Bien organizado y se ve bonito. Se ve bonito, sí. Ve lo que tanto que organizado está y dice, wow, está bonito. Pero no es lo que parece. Uno tiene que también no basarse en lo que se ve. Sí, Satanás es bien inteligente. Recuerden que el trabajo de Satanás no es asustar, es engañar. ¿Sí? Y mezclar la verdad con la mentira para que sea difícil de discernir. ¿Sí? Satanás enseña mucha verdad, con algo de mentira, siempre. ¿Sí? Porque ahí es donde las personas no pueden distinguir y fácilmente pueden caer. ¿Sí? Satanás no habla puras mentiras, porque si hablara puras mentiras nadie le creería. El problema es que habla mucha verdad, dice muchas cosas que son verdades, mezcladas con poca mentira, ¿sí? Pero esa mentira hace todo lo demás falso. Y eso es exactamente lo que dice ahí en Gálatas 5. Dice, Pablo dice, un poco de levadura leuda toda la masa. Y dice, si entra poquita levadura, no que puede ser 90% correcto. Si entra poquita levadura, dice, leuda toda la masa, invalide todo lo demás. Y luego dice, te has desligado de Cristo, te has desconectado. Porque ahora todo el fundamento y el enfoque no es el Cristo verdadero. Ahora es la religión, el sistema, el programa, cómo se conducen. Estás desligado, estás bien desconectado del Dios de la Biblia. Sí, ahí dice, estad pues firmes en la libertad con que Cristo nos hizo libres. Y no estéis otra vez sujetos al yugo de esclavitud. ¿Sí? ¿Cuál es el yugo de esclavitud? ¿Eh? Hay unos que dicen, tenemos que guardar la ley, ¿sí? Y todos los mandamientos porque es la ley de Dios, ¿sí? Inclusive guardarás el día de reposo y es sábado y tenemos que reunirnos el sábado porque ahí dice, es el día de reposo. ¿Sí? Y se reúnen el sábado. Bueno, nos podemos reunir cualquier día, ¿verdad? Pero específicamente cuando le dan más honor al sábado, ¿sí? ¿Qué están haciendo? Es idolatría. Sí, los fariseos en el tiempo de Jesús
Cuidado con que eran bien minuciosos en guardar el día de reposo, porque para ellos significaba la salvación o la condenación, ¿sí? Entonces, ¿en qué estaban poniendo su fe? En el sábado, no en lo que representaba el sábado, porque el sábado representa ¿a quién? A Cristo, ¿sí? Porque Él es nuestro descanso, amén. Él vino y cumplió el día de reposo, por lo tanto, ahora estamos en el reposo, estamos en Cristo, amén. Y aquí, ¿sí? He aquí yo, Pablo, os digo que si os circuncidáis, de nada os aprovechará Cristo. ¿Sí? Ellos también, si no se circuncidaban, no pueden entrar al reino de Dios. Es lo mismo hoy en día. Si no te bautizas, no puedes entrar al reino de Dios. Si no celebras la cena del Señor o la Eucaristía, no puedes salvarte. ¿Sí? ¿Han invalidado a quién? Dice, he aquí yo, Pablo, os digo que si os circuncidáis, y la circuncisión puede tomar todas esas actividades religiosas, ¿sí? De nada os aprovechará. Pero algunos pueden decir, no, pero Dios ordenó la circuncisión, así que tenemos que ser todos circuncidados. Pero no saben que la circuncisión representa algo. ¿Qué representa? ¿Qué dice después? Que seamos circuncidados ¿del qué? Del corazón. O sea, que seamos limpiados del pecado, ¿sí? Apartados del pecado, que eso es lo que representa la circuncisión. Amén. Así que muchas cosas que tenemos que quitar, ¿sí? Y entender, ¿sí? Por eso cualquier persona que diga que es creyente y cree otras cosas, no tenemos que alegar mucho con esa persona. Lo que tenemos que hacer es mostrarles o enseñarles el verdadero evangelio. Porque si esas personas comprenden el verdadero evangelio, nos vamos a evitar mucho trabajo de estar corrigiendo muchas cosas y tratar de estar convenciéndolos, ¿sí? Porque si una persona comprende el evangelio verdadero, dice, oh, entonces por esto y por eso, y dice, se empieza a derrumbar esa casa que había construido sobre la arena, ¿sí? Se cae luego y empieza ¿qué? A construir sobre la roca. Sin embargo, si empezamos por el otro lado, le decimos, no, pues mira, el techo no va así. Empezamos trabajando a quitarle el techo. Después las paredes, las ventanas, todo, va a ser mucho trabajo. No, comencemos por la base. Mostrémosles, enseñémosles ¿qué? El evangelio. ¿Sí? Porque yo antes me ponía a alegar con ellos. ¿Verdad? Decía, bueno, no, que Adán y que Noé y que todo eso y que... No, hay que ir al evangelio. Porque no conocen el evangelio. Aunque digan que son creyentes y todo, pero si creen todas estas cosas, no han creído en el evangelio. ¿Sí? Amén. Y eso tomó tiempo. ¿Cuántos años hemos estado aquí derrumbando esa casa que estaba en la arena y 20 años después y todavía seguimos? No es un proceso también muy fácil y es un proceso que toma tiempo, pero todo depende en abrir el corazón a la palabra de Dios, a la verdad y poder ver cómo es. Porque a veces creo que la dificultad en que miembros de la iglesia estemos un poco duros es porque tanto por mucho tiempo, imaginen, es una vida entera y luego que de repente llegue la verdad y diga, así no es difícil aceptar eso, pero tenemos que poder vivir humildes delante de Dios. Sí, es muy difícil sacar a una persona
de la falsa doctrina, ¿sí? Difícil. Pablo, inclusive Pablo nos advierte, ¿verdad? Que es como sacar a alguien del fuego, que cuidemos que no nos quememos nosotros, ¿sí? Porque es bien difícil. O sea, solamente Dios puede sacar a esa persona de ese lugar, ¿eh? De la falsa. Por eso, miren, no se presten a estar escuchando cosas falsas. ¿Ok? En el momento que digan, por eso, escuchen y comparen, escuchen y comparen, ¿sí? Si escuchan algo por muy ¿cómo se llama? Elocuente o por mucho cariño que le tengamos a la persona, pero si está hablando algo que no concuerda con la palabra de Dios, ¿saben qué? No escuchen. Amén. ¿Qué dice Pablo? ¿Las malas qué? ¿Compañías qué? Corrompen las buenas costumbres. Amén. ¿Sí? Así que si nos juntamos con creyentes que tienen ciertas doctrinas falsas, ¿qué creen que va a pasar al rato? El que anda con lobos, ¿qué? Allá se enseña, ¿sí? Así que apartémonos de ellos. Amén. Ni siquiera los escuchemos. Testimonio propio, esta semana fui a comer a un lugar, una casa, y ahí habían hermanos. Empezaron a hablar de espíritus y de, ¿cómo dice? Curses, que una persona tiene un curse y que por eso le está pasando las cosas malas. Está hablando de espíritus, malos espíritus y que tenían algo sobre ellos. Hechicerías. Exacto, hechicerías, ¿verdad? Y muchas cosas y yo nomás ahí atento. Y yo nunca abrí mi boca para intentar aclarar y no sé si fue mal, pero yo dije, en mi mente, en mi corazón, yo dije, no es un momento correcto para... Eran como 8 y yo dije, pues no voy a ganar. 8 contra 1. No, si yo intento aún explicar, dije, no va a funcionar. Pero me quedé callado, pero no estaba así atento. Y nomás dije, wow, dije, mucha confusión porque el creyente no tiene que andar pensando en cosas así o pensar, pues espíritus rodean y tiran cosas y el espíritu no funciona de esa forma. Y otra cosa que cizaña, y hablando de creyentes que tienen hechicería, y la palabra en 1 Juan dice que el enemigo Satanás no puede tocarnos. Puede estar cerca y dice, busca a quien devorar, pero no nos puede tocar. Y es una cosa diferente. Nosotros podemos caer, sí, pero que nos consuma o que esté una hechicería cuando ya tenemos el Espíritu Santo entre nosotros, es un tema muy débil. Pero es ese caso ahí, que todos están hablando muchas cosas y uno está así como, wow, mucha confusión aquí. No, sí, o sea, tenemos que apartarnos porque tanto vamos a escuchar eso falso que después vamos a tener dudas de lo verdadero. Así que dejemos de escuchar a esas personas, ¿eh? Las podemos querer mucho, pueden ser parte de nuestra familia, ¿verdad? No quiere decir que no nos juntemos con ellas, pero que no escuchemos lo que dicen, ¿sí? Que fue lo mismo que les dijo Jesús a sus discípulos, ¿no? Acerca de los fariseos. ¿Qué les dijo? ¿Se acuerdan? Escuchen, pero no hagan lo que hacen. Exactamente. No hagan lo que hacen. ¿Amén? Bueno, pues si no hay más preguntas, nos acabó el tiempo, no hay más respuestas. Vamos a ponernos de pie y ser despedidos. ¿No cumpleaños? Padre Santo, Señor Todopoderoso, gracias te damos, Señor, por tu palabra. Gracias, Señor, por este momento que nos da, Señor, para poder aclarar, Señor, algunas dudas, porque sabemos que las dudas son pecados, Señor, y por eso tenemos que buscar